Vamos a saludar a Patti Foncilla y también a Andrés Ojeda, que hoy día está invitado en este espacio. ¿Cómo están? Muy buenos días, Patti, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, un gusto de conectarnos y saludarnos a través del ¿Cómo es? teléfono, Skype y una mezcla de tecnología también. Claro que sí. Justamente hoy día queríamos en este espacio conversarles acerca de este documental que está dando mucho que hablar, que se llama El dilema de las redes sociales, y es un interesante tema que nos puede ayudar a que abramos bien los ojos ante lo que está sucediendo. Así que las personas que no lo han visto, ojalá lo puedan ver y así puedan entender también mejor lo que estaremos hablando hoy día. Por eso te invitamos, Andrés. Muchas gracias por estar acá, porque tú, como ingeniero informático y más entendido en el tema, nos puedes dar tu opinión. Por supuesto, acá atento y obviamente que este es un tema que es totalmente transversal y que hoy día de alguna forma está colocando en jaque y en un análisis continuo a toda la humanidad. Es un tema muy trascendente y que hoy día nos toca a cada uno, prácticamente los habitantes de la Tierra, que tienen un teléfono. Claro que sí. Oye, y no se trata de asustar, lo que menos queremos es asustarlos, sino que advertir para aprender a usar de una mejor forma la Internet, ¿no es cierto?, antes de que cobre vida propia y nos maneje a nosotros. Como dice Andrés, esto es a nivel mundial, así que y lo otro decirles que nos parece interesante analizar este documental porque nos da confiabilidad, ya que son los mismos creadores de las redes sociales, los que han estado involucrados en esto, los que lo han hecho y lo que advierten, y ellos advierten de los peligros. Entonces viene como de primera mano, ¿cierto, Andrés? Así es. Y la moraleja, finalmente, señora Patricia, con respecto al tema de cuando se crean ciertas tecnologías o ciertos inventos a lo largo de la historia y que han sido generalmente con fines muy positivos y después en el camino van teniendo otros fines. Y lo doy como ejemplo el tema de, por ejemplo, esta ecuación, la más famosa de todos los tiempos de la historia, que es E es igual a mc al cuadrado, ¿cierto? Uh-huh. Que esta fórmula que llegó, descubrió, analizó, estudió Albert Einstein, y él bien lo decía, una de sus fórmulas más preciosas, su legado más precioso a la humanidad, se ocupó para crear la bomba nuclear. Entonces, ese hecho, de alguna forma, ejemplifica lo que pasa en muchos avances en la humanidad, y es en realidad lo que vamos a hablar hoy día sobre el tema de las redes sociales. Claro que sí, exactamente, muy buen ejemplo pusiste tú, porque todo esto tiene un lado bueno y cuando se empieza a crear, obviamente que se crea para buenos fines, como comunicarnos a distancia, los que estamos lejos familiarmente, ¿cierto? Por ejemplo, personas perdidas, búsqueda de personas para donantes, dar a conocer emprendimientos, es decir, esto puede ser usado muy bien para todos los fines constructivos, para lo que nos pueda unir a nivel familiar o social o de humanidad, ¿ya? Pero justamente se puede caer en el lado malo, como lo que tiene que ver con difundir noticias falsas, el robo de la información, la manipulación de la información, que nos va a ir dividiendo entre los seres humanos, y así se van formando estos bandos, ¿cierto? Muy divididos. La manipulación psicológica, que también se produce, y como broche de oro, el problema que podemos llegar a tener con nuestros niños, con las futuras generaciones, ¿verdad, Andrés? Exacto, y acá hay un tema muy, muy especial y que quizás nosotros en el día a día, como esto ha ido evolucionando muy rápidamente, no nos damos cuenta, pero en las últimas décadas, todo lo que es el procesamiento y la velocidad de la información se ha aumentado 1 billón de veces, 1 billón, no estoy diciendo 1 millón, estoy diciendo 1 billón con B, ¿ya? En un periodo de pocas décadas. Y por ejemplo, lo otro que más ha avanzado es la velocidad de los autos, que solamente ha avanzado al doble. O sea, hoy día lo que se puede manipular en pocos segundos
está alcanzando prácticamente, si ya no superó por crece, lo que puede computar un cerebro humano. Y no solamente es un computador, son miles de computadores en red que generan un sistema un poco más complejo, que redes neuronales, inteligencia artificial, que hoy día ellos están monitoreando todos los datos que nosotros les vamos entregando a las redes sociales. Porque finalmente, para que lo entiendan nuestros vecinos, lo que venden las grandes industrias, cómo ganan dinero, es con nuestra información. Ellos venden nuestra información. Un ejemplo básico, que no están en las redes sociales, pero sí está relacionado con el tema de la información, es lo que pasa cuando uno va a comprar, por ejemplo, a la farmacia. Cuando yo voy a comprar a la farmacia, ellos me preguntan si yo quiero dar mi RUT, ¿ya? Y que eso me va a dar ciertas ofertas, o me van a cobrar menos en algunos productos. Y resulta que esa información la guardan. Por ejemplo, si yo tuviera cáncer y voy a la farmacia y compro un remedio para el cáncer, ¿ya? Lo compré, quedó registrado con mi RUT. Después yo voy al banco y voy a pedir un crédito, por ejemplo, un crédito. Y resulta que en el banco me dicen que yo no aplico para ese crédito. ¿Por qué? Porque ellos en la pantalla tienen la información de que compró tal medicamento y ese medicamento dice que tengo cáncer. Por ende, no soy una persona que el banco le quisiera prestar plata. Y por eso, claro, que en los supermercados uno no debiera dar el RUT, y en las farmacias donde va a comprar no debiera dar el RUT, porque lo que hacen ellos es vender tus datos. Y cada perfil, cada carpeta de cada usuario o de cada persona tiene un valor comercial. Y eso es lo que también pasa en las redes sociales. Mi perfil de Facebook, lo que yo coloco, ellos lo están procesando, lo están guardando, y hay programas, algoritmos, pero muy, muy sofisticados, que ellos pueden predecir cuál es tu siguiente paso. Entonces, claro, ¿cuál es el negocio de ellos? Para finalizar ahí, ¿cuál es el negocio de ellos? El negocio de ellos es mantenerte pegado al computador, al teléfono, para que después, en algún minuto, toda esa información con la que tú nutres tu perfil sea vendida en alguna parte o te envíen un anuncio. El último ejemplo. Uno de repente está conversando, envía un correo electrónico y dice, oye, no te olvides de traerme la pintura, por ejemplo. Y de repente, claro, tú ves en el lado derecho, en Gmail, por ejemplo, y dice, pintura Cerecita. Ellos están analizando exactamente todo lo que tú escribes. Esa, claro, es la situación. Y en vez de que tú vivas, de que estén pendientes, de que tú vivas tu vida normal y puedas disfrutar de la naturaleza, de tu familia, etcétera, ellos quieren de alguna forma tenerte un poco más pegado a, en este caso, a Internet, independiente de la interfaz que sea, digamos. Claro que sí, exactamente lo que tú estás diciendo es lo que explica el documental. ¿Y cómo ha sido este cambio? Porque mira, antes empezaron, bueno, eran los diarios, ¿no es cierto?, en el tiempo de nuestros abuelos. Luego la televisión. Con la televisión pasó algo también, que nos querían mantener la atención para que no cambiemos de canal, ¿cierto? Entonces nos mantienen ahí con algunos trucos de marketing para ver su publicidad y todo, y nos atraen a través del rating. Pero la televisión es menos potente. ¿Por qué? Porque yo la apago y listo, me voy. El televisor no va contigo debajo del brazo. Pero no hay un algoritmo, entonces y tampoco tiene los datos íntimos de la gente. En cambio, con el internet estamos 24 horas, 7 días a la semana, con el celular al lado conectados. Entonces es mucho, hay que entender más allá también que antes pagábamos por un producto que nos vendían, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo veo la tele, veo ese producto que me quieren vender y pago, si quiero, voy y compro ese producto, pero ahora nosotros, como dices tú, somos el producto. Las redes sociales nos comercian a nosotros mismos y eso es lo peligroso, ¿verdad? De esto también. Y tú, Andrés, que sabes que también se habla acá del capitalismo de vigilancia, que es lo que tú estás diciendo, que ellos saben
cómo atraparte, retenerte, incluso saben cuánto tiempo estás viendo una aplicación y todo eso, ¿no? Tus gustos, tus tendencias. Entonces, toda esa información ellos la van guardando y van entonces de ahí manipulándonos. Y hay un detalle muy importante porque nosotros cuando leemos una noticia en cualquier red social o cualquier medio digital, nosotros a veces no podemos discernir si esa información es verdadera o falsa. Y acá se cumple algo muy singular, porque hoy día prácticamente no hay algoritmos, porque las redes sociales es un repositorio de información donde todos vamos interactuando con esa información y vamos creando realidades. Pero hay un detalle no menor, que es que no hay prácticamente hoy día un algoritmo que pueda discernir entre lo que es verdadero, un verdadero real, o es falso. Claro. Entonces, cuando si hubiera ese filtro que dijera, mira, esta información es falsa, tú podrías colocar ese filtro, utilizarlo y de alguna forma la información que tú consumes sería una información, entre comillas, real, verdadera. Pero Sí. eso hoy día no existe. Y entonces ahí se crea un tremendo dilema y ahí es donde algunos científicos, algunos ingenieros, algunas autoridades mundiales, ¿cierto?, dicen, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque, por ejemplo, se prohibió en el mundo el mercado de órganos. Eso es algo que todo el mundo está de alguna forma de acuerdo. Se prohibió la venta o el mercado de esclavos. Y ahora la pregunta que se hacen, ojo, esto es basado de alguna forma en el documental, ¿cierto? Y algunos análisis ahí que uno le va colocando. ¿Y por qué no regular el mercado de la información personal? Esa es la pregunta que hoy día radica. ¿Por qué no colocamos los intereses de los usuarios de estas redes por sobre las ganancias que pueden tener los que, entre comillas, ya son millonarios? Ahí estoy sacando textualmente lo que decía uno de los ingenieros éticos de Google, ¿ya? Y que hacía esta afirmación. Y lo otro que decían, que realmente lo encontré interesante, es que vivimos en un mundo donde un árbol financieramente vale más muerto que vivo, y mira Chiloé, lo llevo a Chiloé, donde una ballena vale más muerta que viva, y mientras la economía funciona así, ¿qué le vamos a dejar? Y usted lo decía muy bien, a las futuras generaciones. Sí, pues. Bueno, es un tema. Los invito a hacer una pausa y seguimos de vuelta conversando acerca de este documental que está en Netflix. Bien, seguimos de vuelta aquí entre Flores y Destino hablando de un tremendo tema y que está relacionado justamente con lo que más ocupamos, que son las redes sociales. Pati, Andrés. Sí, mira, hay algo bien importante que hay que saber y que es como básico, pero de repente uno cuando es más adulta, porque los niños son más avispados en esto, pero para nosotros los adultos, no porque está en Internet es verdad. Hay que saber eso. Internet es una fuente inagotable de información, como asimismo es una fuente inagotable de mentiras. Entonces, los que somos más adultos muchas veces buscamos algo, queremos una información, nos metemos a Google y aparece ahí. ¿Cómo se soluciona tal cosa? Pues ya aparecen un montón. Y de repente caemos en pensar que lo que nos están diciendo ahí puede ser la verdad y la solución, y no es así, porque en Internet está todo, están las verdades y las mentiras. Entonces tenemos que saber llegar y buscar la fuente. Y ahí está la cosa, la sabiduría, aprender a buscar la fuente. ¿Cierto, Andrés? Exactamente. Y ahí usted refuerza esto y voy a textual lo que decía un ingeniero que ha trabajado en estas grandes empresas de redes sociales y en el tema ético decían, si no acordamos lo que es verdad o que existe algo llamado verdad, estamos acabados. No existe un servidor informático, lo que decíamos anteriormente, hoy que pueda discernir si algo es verdad, real o no. Eso yo creo que de alguna forma es algo que nos tiene que llevar a pensar a todos. Como usted bien decía al principio, no es que todo sea negativo. El tema es hasta dónde puede llegar el uso de la información y cómo la sociedad va reaccionando a esta información. También decía por ahí otro ingeniero especializado
que si seguimos así en esta tendencia por otros 20 años más, destruiremos la civilización. Increíble Sí. cómo personas que están inmersos en ese mundo de tecnología hoy día piensen que hay una posibilidad de que esto se nos vaya de las manos. Y también vuelvo a Einstein porque vi otro documental, no es que se me esté ocurriendo a mí, sino que vi otro documental el fin de semana que lo encontré muy interesante y, y este gran científico, uno de los más grandes de todos los tiempos, decía que está seguro que va a haber una tercera guerra mundial. Y también decía que está seguro que va a haber una cuarta guerra mundial, pero esa cuarta guerra mundial va a ser con piedras y palos, ¿ya? Sí. Entonces, esas son las cosas que de repente nosotros, claro, la vemos un poco lejanas, pero hasta si uno le lleva a un plano local, señora Patricia y Sole, de repente uno ve para qué se prestan hoy día las redes sociales, estos perfiles falsos de repente que hablan ciertas cosas o noticias que no las son, y realmente también de alguna forma lo vivimos en lo local. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros vivimos en una, siempre lo hemos dicho igual, inmerso en una cultura muy especial que es la chilota, y espero que eso que nos han transmitido de generación en generación nuestros ancestros, podamos también volcarnos para de alguna forma encapsularnos a estos cambios tecnológicos que se vienen y que pueden ser muy positivos, pero si no se genera un quiebre hacia otra dirección, también pueden ser muy nefastos para toda la sociedad. Claro que sí. Tal como tú dices, Andrés, tenemos que estar vigilantes, muy atentos, informados, educarnos. También saber, por ejemplo, que en esto de las redes, a las personas que están trabajando en las redes, muchos de ellos han ido a la universidad a estudiar psicología del comportamiento, a aprender cómo explotar la vulnerabilidad humana. Entonces, hay análisis psicológico para poder entonces hacer que este negocio, que son las redes, usen tu vida. Es como que tú le estás entregando tiempo y vida a ellos, pero lo hacen de una manera que no te das cuenta. Nos entregamos a estas redes para lo que estás diciendo tú, para hacer las predicciones, los modelos, para que sepan qué acciones vamos a tomar en el futuro, qué es lo que nos gusta, etcétera. Y como no hay un hombre detrás consciente que esté regulando esto, sino son algoritmos, ¿no es cierto? Entonces esos algoritmos no tienen conciencia, trabajan nomás y se empiezan a escapar de las manos. Entonces el peligro futuro que hay acá también es la adicción, que yo creo que da para otro programa hablar de la adicción que está generando en los niños, porque se sabe ya que genera adicción y que no es una herramienta común, porque hay gente que todavía dice, pero si es una herramienta yo la uso cuando me sirve. No, porque un martillo espera ahí en un taller para que lo uses. O el hacha, señora, que usted va a cortar la leña, usted la usa, corta su leña y la deja ahí. En cambio, las redes, el Twitter, el Facebook, te atrae para que lo uses, es como que te está siempre atrayendo. Y como somos los seres humanos, necesitamos estar en contacto unos con otros, porque esa es nuestra naturaleza, eso nos produce agrado. Entonces cada vez que nos conectamos con alguien a través de las redes, empieza a fluir esta dopamina por la sangre, la hormona del placer, esto llega al cerebro y eso nos hace que cada vez queramos más y más. Y así empieza el camino a la adicción. Andrés. Mire, podríamos hacer un desafío. Los que nos están escuchando, no hoy día, pero quizás hasta el fin de semana o el día que ellos escojan, un día sin teléfono. Sí. Y que vean cómo van evolucionando durante las horas y tengan el teléfono ahí en la mesa, lo miren y vayan, se alejen y vuelvan a verlo y vean si pueden estar un día uno sin el teléfono. Y eso va a ser nos va a indicar igual a cada persona cuán dependiente estamos hoy día de información, como usted bien lo dice, sin darnos cuenta. Ahora, con respecto al documental, un documental de Netflix, como usted bien lo decía, con Soledad, y
lo invitamos a verlo. Dura Sí. más de 1 hora, es muy interesante, es como entre documental, película, ¿ya? Salen muchos ingenieros hablando, hasta en una parte salen en el Senado de Estados Unidos, uno de estos ingenieros, comentando lo que está pasando, ¿ya? Así que es muy, muy interesante, es muy fácil de llevar igual el documental, está hecho para cualquier persona, ¿ya? Y, Sí. y tienen que verlo, porque realmente nos hace cuestionar muchas cosas que si bien de repente uno lo lee en artículos, pero ahí está muy, pero muy bien explicado. Claro, y además que está bien explicado, que cualquier persona lo puede entender. También dan algunos tips, o sea, algunos datos para que nosotros ya podamos empezar, como dices tú, a hacer algunas medidas ya en la casa. Por ejemplo, eso que dices tú, quedar un día sin el celular, o apagarlo el fin de semana, o dejarlo en una cajita, por ejemplo, cuando todos estén sentados a la mesa, que nadie esté con el celular en la mesa. Por ejemplo, también ellos explican cómo ir eliminando las recomendaciones, bueno, entrar ahí a la administración de la red, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Facebook, y no guardar cookies, dice limpiar y seleccionar los amigos, o sea, empezar a hacer como una limpia consciente de del uso de las redes. Hay mucho que hacer ahí, Andrés, ¿cierto? En ese sentido. Sí, por supuesto. Y tener en consideración, porque la pregunta del millón, entre comillas, es ¿cómo ganan estas grandes corporaciones, estas grandes empresas? ¿Cómo ganan? Porque a veces uno escucha, se vendió, no sé, Twitter, se vendió esto que es para transportar pasajeros. Uber. Uber, se vendió esto, se vendió en su momento muchas corporaciones que se van vendiendo, ya muchas empresas grandes de tecnología, se hablaba en su momento de TikTok que podría venderse, etcétera, pero no solamente se venden los algoritmos y el programa, ojo que al final es casi lo que menos vale, lo que vale es la cartera de proyecto y la idea en general, ya, y la cartera de usuarios, esa es la que vale. Cuando yo vendo una aplicación que tiene 1.000 millones, 500 millones de usuarios, eso es lo que tiene el valor. Y usted dice, ¿pero cómo tienen eso? Claro, toda esa información te la captan a través de tus redes sociales y eso después se transa en el mercado. Esa es la forma como se gana. Imagínense, si valiera $1, tu carpeta, 2.000 millones de usuarios son 2.000 millones de dólares. Si valiera $1, esas son las grandes cifras con que se transan los perfiles hoy día con nuestra información en estas grandes bolsas mundiales. Claro que sí, y ellos sirven, a ver, estos negocios sirven a accionistas, porque si fuera un dueño, Andrés, yo pienso, suponte, ya, yo tengo que hacer crecer mi negocio porque el dueño quiere ganar, ¿cierto? Como cualquier empresario, pero es que el problema es que aquí son accionistas, son cientos, miles de accionistas, entonces los accionistas obviamente quieren que sus acciones valgan, por lo tanto, el negocio sí o sí tiene que ser rentable y tienen que esforzarse para que sea rentable. No, y lo otro es, por ejemplo, nosotros que estamos hoy día, entre comillas, en el ojo del huracán, los ingenieros informáticos en especial, y todos los del área, porque como usted lo dijo, hoy día es multidisciplinario, hay psicólogos, hay de todo, de alguna forma, pero es el tema, finalmente, el tema ético, con que se van creando todas estas aplicaciones y cómo funciona finalmente por debajo todo lo que de alguna forma puede hacer que cambie nuestra sociedad. Sin embargo, es muy importante señalar que cuando los jóvenes informáticos tienen muy buenas ideas y de alguna forma quieren sorprender, porque está su capacidad en juego. Lo que pasa es que esa capacidad después llega a otro nivel y esa capacidad finalmente entra con un valor financiero y comercial que de alguna forma todos buscamos. El tema es hasta qué punto. Ese es claro. el tema.
¿Dónde está la ética ahí? Esto se puede traducir como el monstruo de Frankenstein, ¿cierto? De hecho lo decían, ahí en el documental, lo que usted acaba de hablar, de que se puede transformar en un monstruo de Frankenstein. Es Claro. increíble, pero es así. Así que tampoco, como usted decía, es para alarmar, pero sí para tomar conciencia, ¿ya? Sí. Porque de alguna forma nosotros somos usuarios y también caemos en esto mismo. No es que no caigamos en esto mismo, caemos todos en esto mismo. Si lo que pasa es que no hemos podido tomar un poquito de conciencia al respecto. Y hoy día son los temas que se están debatiendo para ver hacia dónde va a salir esto. Porque no vaya a ser que, como lo auguran algunos ingenieros, algunos científicos, ¿cierto?, esto se pueda escapar de las manos. Sí, yo sé, Andrés, que nosotros ninguno tenemos la verdad absoluta porque esto es tan nuevo. Hay estudios, decían ahí también, que recién 15 años de estudios, no es nada desde el punto de vista científico, ¿ah? Todavía, pero ya en estos 15 años ya se tienen bastante claridad con respecto a lo que, cómo genera adicción, etcétera. Pero yo creo que hay cosas de sentido común también, y el sentido común eh, lo tenemos que usar, el sentido común, porque yo como madre, por ejemplo, puedo tener un sentido común y darme cuenta que no puede ser que mis hijos estén todo el día, por ejemplo, pegados a un aparato, a un teléfono, a un tablet. O sea, son cosas de sentido común, ¿por qué no lo usamos? O sea, empecemos por eso primero, después informémonos, eduquémonos, conversemos, pongámonos de acuerdo y tratemos de empoderarnos de la situación y de no dejarnos llevar, porque al dejarnos llevar estamos mal. O sea, sí, es lo mismo que digo, si una mamá ve que en su colegio los otros niños, los padres le dan, no sé, vino para que tome, yo no le voy a dar vino, yo voy a decirle, hijo, no, no puedes tomar porque eres muy chico, qué sé yo. Por ejemplo, o sea, no dejarnos llevar porque quiero que me acepten los otros padres, entonces yo voy a hacer lo mismo que hacen los otros padres con sus hijos. No, o sea, poner ojo y el sentido común ante todo, creo yo, y después seguir informándonos y pudiendo, ojalá, llegar a usar bien esta herramienta, que puede ser re fantástica, si queremos, pero todo va a depender de nosotros, porque el mercado justamente, Andrés, ¿cierto?, se regula, depende de los usuarios. Exacto, y lo otro que usted dijo la semana pasada, porque escuché su programa, fue, y que lo corroboré, de que los hijos de las personas que son dueñas o que han creado muchos de estos sistemas no usan Internet cuando son todavía muy niños. Sí. Les quitan toda esta tecnología, se la quitan, lo digo gráficamente porque obviamente en algunos minutos la tienen en las manos, pero en general hacen que interactúen muy poco con esa tecnología que ellos mismos han creado. Y eso nos dice, si fuera tan buena o si generara solamente cosas positivas, ellos mismos no le estarían quitando los artefactos tecnológicos a sus hijos. Eso yo creo que es muy importante. Muy importante, es verdad, lo dije la vez pasada, sí, es cierto. Ahí está, hay una prueba clarita. Bueno, entonces realmente esto trae mucho para conversar para más adelante. Podemos más adelante analizar lo que está pasando con nuestros niños. Ya vi un video que salió hace tiempo atrás en un avión. Antes de la pandemia, la gente iba en el avión y a una chica le dio un ataque de pánico y dejó el tremendo escándalo al lado de su madre porque la madre le quitaba el celular y le hacía apagar el celular. Y fue tal el escándalo que no la podían controlar. Ya ese es un caso extremo, pero ojalá no lleguemos a que nuestra juventud llegue cada vez más a esos casos extremos de adicción. Entonces, yo he estado viendo algunos videos de los científicos que han estudiado en los adolescentes y niños y en un próximo programa hablar acerca de eso, de qué pasa con nuestros niños y lo que podamos hacer en el futuro desde ya, desde que son bebés hacia adelante, porque esta va a ser la generación que va a nacer con las redes sociales y nosotros somos las últimas que no
que estamos en el tránsito, digamos, ¿no? Que no nacimos con esto. Sí, quizás para nosotros no va a ser una preocupación tan grande. Bueno, así como van creciendo todo esto en las últimas décadas, es posible que sí alcancemos a ver algo de eso. Y me llamaba mucho la atención ahí cuando un ingeniero hablaba también de que las redes sociales estudian, guardan y pueden predecir las acciones de los usuarios, pero los usuarios, al revés, no saben nada de lo que hay detrás de la pantalla, absolutamente nada. Somos, en ese sentido, solamente los que de alguna forma trabajamos en el área sabemos cómo esto está de alguna forma programado, ¿cierto?, para que funcione guardando datos y haciendo de alguna forma transacciones internas entre las redes con tus datos. Eso, yo creo que igual eso va a ir cambiando, porque hoy día, como los niños tienen tecnología en los colegios, me imagino que ahí podrán colocar una patita de lo que realmente pasa por debajo de todos estos programas, que finalmente son como telarañas, ¿cierto?, de información, y que uno cree que es un computador que maneja esto, y son millones de computadores que hoy día están conectados unos con otros y están procesando tu información. Claro, Andrés, y en el documental sale ahí que tienen incluso subterráneos de computadores, son cientos, miles de computadores trabajando al mismo tiempo, que están haciendo justamente este proceso de los datos, creando modelos para predecir nuestras acciones en el futuro. Entonces, desde el punto de vista político ya sabemos lo que está pasando, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Rusia, lo que pasó con el Brexit también, que se ha visto que fue una manipulación a través de Facebook. Entonces, claro, mira, y les cuento también que Facebook ya publicó un desmentido de este documental, pero el desmentido es como medio muy somero, muy por encima, diciendo que no, que esto no es así, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Esto va a ser muchas bolitas todavía. Sí, y hay dos cosas más que quería apuntar ahí. Uno, primero, que también el documental, como es muy reciente, habla de cómo de alguna forma ha podido ser tratado el coronavirus, ¿ya? Que fue justo ahora en el apogeo de las redes sociales, ¿cierto? Y cómo ha sido tratada esta información. Y ahí Sole, que todos los días prácticamente ahí está tratando de colocar la información correcta con respecto al coronavirus, ella todos los días está enfrentada a noticias o información que no son tan correctas, ¿ya? Claro. Y como periodista tiene que ir a la fuente y se esmera en tratar de aclarar muchas situaciones con respecto al coronavirus. Bueno, en el documental igual sale el tema del coronavirus, y lo último que quería comentar era el tema de lo que se viene. Ojo, se viene una tremenda revolución, porque todos conocerán o habrán escuchado del famoso Elon Musk, ¿ya? Sí. Que está trabajando en los autos eléctricos, en los Tesla, y también está trabajando en algo que, aparte de tratar de ir a Marte con sus cohetes, ¿cierto?, que ya logró colocar nuevamente personas de Estados Unidos en órbita, pero él está haciendo otra revolución, que es la revolución del, ¿cómo le podría decir?, de la cobertura de Internet en el planeta. Está subiendo estos trenes de satélite, ¿ya? No sé si han visto de repente en la noche que hay como una estela que son que es efectivamente como un tren de satélite que va buscando su órbita, y van a colocar cientos de miles de satélites para que uno se pueda conectar en Internet en cualquier parte del mundo, en la Antártida, al medio del océano, etcétera, que hoy día no es posible tan fácilmente, a no ser que sea conexión satelital. Hoy día él quiere bajar la cobertura a cualquier persona en cualquier parte del mundo, y eso va a generar y va a terminar de generar una revolución en lo que es todo lo que tiene que ver con Internet y con, de alguna forma, la transmisión, ¿cierto?, de datos en todas partes del mundo. Eso va a ser una tremenda revolución, eso es lo que se viene, y ahí ojalá que
ya pueda existir algún tipo de regulación igual con respecto a cómo funcionan las redes sociales y otras aplicaciones en el mundo de Internet. Sí, bueno, saben Sí. que la conversación estaba interesantísima. Yo los voy a dejar invitados porque además de lo que comentaba Andrés respecto a la información que entrego en Internet, o sea, en la red sobre el coronavirus, lo que pasa es que a ver, yo les conté, estuve estudiando en Estados Unidos respecto de la pandemia ahora en el mes de mayo y justamente y afortunadamente dentro de estas clases nos entregaron herramientas a los periodistas para poder detectar noticias falsas. Eso es como lo primero. Y bueno, como Andrés bien dice, he tratado todas las veces de estar escribiendo acerca de eso y cómo detectar noticias falsas. No sé si lo he conversado aquí en la radio, hay un set de herramientas que nos permiten a nosotros descubrir, por ejemplo, el tema de la fuente, si la fuente es o no... digamos, confiable, que esté relacionado con el tema, que eso es como lo primero. Lo otro es revisar, evidentemente. Hay una página que se llama y que está justamente orientada y creo que con la Patti lo habíamos conversado, la Fast Checking New Alliance, que es una plataforma donde hay muchos periodistas a nivel mundial que están tratando justamente en cada uno de los países donde está esta alianza, detectar cuáles son las noticias falsas que circulan en el país. Y bueno, como claramente uno trata de ocupar esa misma herramienta, y yo claramente me encuentro con mucha noticia falsa, sin fuente. Yo siempre les digo, es como cuando reciben esos audios de WhatsApp, que nadie sabe, que me lo reenvían, que yo trabajo, que la tía, que el primo, que mi cuñada, que no sé qué. Bueno, eso es claramente una noticia falsa, que no tiene ninguna validez y bueno, hay herramientas que nosotros podemos ocupar como periodistas para poder detectar eso. Y lo segundo está relacionado justamente también con lo que menciona Andrés, esta estela de satélites. No nos olvidemos de que en parte del mundo, especialmente en el mundo asiático, ya está el 5G, que nos va a permitir, ¿verdad? En algún momento, creo que Chile ya está muy avanzado en esa materia para poder licitar. El 5G va a ser así como... Quiero bajar esta película, lo voy a pensar, voy a apretar y la voy a descargar. A ese nivel de rapidez, hoy día estamos en el 4G, que es un sistema de conectividad en el cual está la gran mayoría del mundo, pero el 5G se viene a revolucionar absolutamente todo. De hecho, en China se está ocupando. Nos daban un ejemplo justamente en esta materia respecto de, por ejemplo, cuando una persona en China estaba con este tema del coronavirus en el mes de enero, sacaban radiografías en las ambulancias y de inmediato era revisado, de inmediato, en el hospital donde estaban tratando estos enfermos de coronavirus, y fue posible también apurar mucho los diagnósticos en esa materia. En China. En Hong Kong, por ejemplo, que es como lo que va quedando de lo último en tecnología y que por ahí tienen esos problemas con China, que es como la puerta que se les abre, también los jóvenes compran estos paquetes de 5G y descargan información al instante. Nosotros nos demoramos todavía un poquito con el 4G, pero eso se viene y también está relacionado con ese proyecto de los satélites. Yo creo que nos tenemos que poner a hablar de esto próximamente. Quiero dejar invitado a Andrés a esta conversación que ha estado buenísima y entregar estos datos, porque están pasando muchas otras cosas en el mundo relacionadas con la tecnología y que sería súper bueno también aprovechar la radio para estos temas. Sí, por supuesto que sí, Soledad. Considerando, Sole y señora Patricia, que el 5G es una tecnología muy polémica también, que obviamente es mucho más rápido, pero hay todo un tema con la frecuencia en la que trabaja y que de alguna forma podría tener algunos efectos secundarios también para todas las personas. Bueno, eso es un tremendo tema que un día podríamos tocar, el tema del 5G también. Así es. Bueno, yo les quiero agradecer este espacio extendido de Entre Flores y Destino porque nos interesaba tocar estos temas, y agradecerles, Patti, que estés muy bien. Un abrazo grande también para ti, Andrés. Muchas gracias por participar. Gracias por invitarme, de verdad. Vas a ser invitado, vamos a hacer otro capítulo más de tecnología. Muchas gracias. Chao, chao.